Egun guztioi. Gaur, lehendakariak agintaldiaren hasieran hitz eman zuen bezala, geratu ginen urriaren 15erako onartuta edo gobernu batzordean aurkeztuta geratuko zela 2020-2024 urteetarako gobernu programa, eta halaxe izan da. Lehendakariak aurkeztu du sail ezberdinen proposamenak biltzen dituen gobernu programa eta gobernu batzordeak aintzat hartu du eta legebiltzarrera bidaltzea erabaki du. Bertan jasotzen dira gaur bertan lehentasun, gobernu honentzat lehentasun diren gai nagusiak. 3 ardatz ditu edo 3 lehentasun: guztion osasuna bermatzea, ekonomiari bultzada bat ematea eta enplegua biziberritzea, eta berrizkunde honen atzean desberdintasunak ekiditea. Lehentasun horiek ardatz hartuta 10 helburu zehazten dira legegintzaldi berri honetarako. Lehenengoa, langabezia 10%tik behera jaistea. Bigarrena, barne produktu gordinaren 40% industriari eta industria zerbitzuei loturik egotea. Hirugarrena, ikerketa eta garapenean Europako herrialdeen bataz bestekora iristea. Berdintasunari dagokionez, Europako 5 herrialderik aurreratuenen artean kokatzea gure erkidegoa desberdintasun mailarik txikienaren ikuspuntutik. Bestetik, eskola behar baino lehenago uzten duten neskamutikoen tasa 7% baino txikiagoa izatea eta euskararen ezagutza eta erabilera igotzea. Euskadin genero berdintasunaren indize handiena duten Europako 6 herrialdeen artean kokatzea Euskadi. Gizon emakumeon bataz besteko bizi esperantza 85 urtetara igotzea, negutegi eragineko gazen isurketa 20%an gutxitzea, erabiltzen ditugun energia guztien 20% gutxienez energia iturri berriztagarrietatik lortzea, eta jaiotza tasak 10%an igotzea. Helburu hauek 4 ardatz nagusiren inguruan bilduta daude. Lehenengoa, aberastasuna, ekonomia eta enplegua berpizteko helburuarekin. Bigarrena, pertsonak, osasuna, heziketa, zerbitzu sozialak, berdintasuna, bizikidetza, kultura eta giza eskubideak bermatuz. Hirugarrena, planeta, energia eta klima transizio justua eta iraunkorra lortzeko, eta laugarrena, autogobernua, burujabetza zabalagoa eta hobea lortzeko. Gobernu egitarau hau 25 jarduera arlotan dago antolatua, 150 konpromiso programatiko ditu eta guztira 650 inguru ekimen zehatz jasotzen ditu. Esan bezala, gobernuak aintzat hartu du dokumentua eta legebiltzarrera bidali du, eta legebiltzarrak erabaki beharko du orain nolako tramitea eman nahi dion aurkeztutako dokumentuaren ezagutzari. Tal como se había indicado al principio de la legislatura, antes del 15 de octubre el Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de gobierno para la legislatura 2020-2024. Tras la toma en consideración de este documento, el Consejo ha acordado remitirlo al Parlamento Vasco, que será quien decida qué trámite debe llevar consigo para su conocimiento o desarrollo. Los 3 principios que inspiran este programa de gobierno son, en primer lugar, garantizar la salud, en segundo lugar, reactivar la economía y el empleo, y en tercer lugar, avanzar en la inclusión social. El documento plantea 10 objetivos de legislatura, que son reducir el paro por debajo del 10%, avanzar en la importancia de la industria en nuestra economía con el objetivo de que la suma de la actividad industrial y de los servicios avanzados ligados a la industria superen el 40% del PIB, lograr la convergencia en investigación y desarrollo con la media europea. En cuarto lugar, colocar a Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad social, tomando para ello como referencia el índice Gini. Posicionar a Euskadi entre los 6 países europeos con mayor índice de igualdad de género.
Consolidar la tasa de abandono escolar por debajo del 7% y avanzar en el conocimiento y uso del euskera. Aumentar la esperanza de vida hasta los 85 años. Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero. En noveno lugar, lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía en nuestra comunidad. Y finalmente, que las tasas de natalidad aumenten en un 10%. Estos son los 10 objetivos en los que se ha concretado, o las 10 prioridades en las que se concreta el programa de gobierno. Estas propuestas se articulan en torno a 4 ejes, que son la prosperidad, entendida como la activación y la transformación de la actividad económica y el empleo; las personas, con la salud, la educación, los servicios públicos, la igualdad, las políticas sociales y culturales, la convivencia y los derechos humanos como retos fundamentales; el planeta, con el objetivo de avanzar hacia una transición ecológica y climática justa; y el autogobierno, definido como más y mejor autogobierno. El programa está estructurado en 25 áreas de actuación, incluye 150 compromisos programáticos y plantea alrededor de 650 iniciativas concretas para su desarrollo. Tendrán acceso al documento íntegro colgado en Irekia en formato PDF inmediatamente. Bestalde, Gobernu Kontseiluak ontzat eman du Andoni Aldekoa de la Torre EITBko zuzendaritza nagusirako proposamena kultura sailak aurkeztutakoa. Proposamen hau gaurko gobernu batzordearen onespena jaso eta gero legebiltzarrera joango da eta legebiltzarrak berak kudeatu beharko du datozen egunetan. Legebiltzarreko mahaiak finkatuko du, noiz bozkatuko den osoko bilkuran, eta gogoratzen dizuet, horrela dago legean erabakita, legebiltzarkide guztien erdiak, baino batek gehiagok eman beharko diote botua proposamenari. Hau da, gelaren gehiengo osoak eman beharko dio babesa Andoni Aldekoaren hautaketari. Behin legebiltzarraren hautaketa eginda, Eusko Jaurlaritzan lehendakariaren dekretu baten bitartez gertatuko da izendapen hori. A propuesta del Departamento de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de elegir, o la propuesta ha acordado proponer a Andoni Aldekoa como candidato del Gobierno para su elección como director general de EITB. Aprobada por el Consejo de Gobierno, la Secretaría de nuestro Ejecutivo enviará la propuesta al Parlamento Vasco y será la mesa quien tendrá que establecer los procedimientos correctos para su estudio, análisis y votación en pleno. La ley establece que la designación deberá contar con los votos favorables de la mitad más uno de los miembros del Parlamento. Aprobada la elección, el lehendakari deberá firmar un decreto para el nombramiento de Andoni Aldekoa. Hainbat erabaki izan dira beste arrota, baina ez nuke gehiegi luzatu nahi, baina bai aipatu nahi nuke hezkuntza sailaren proposamenez 26,6 milioi euroko diru laguntza ikastetxe pribatuei zuzendua haur eskolako zerbitzuak eskain ditzaten. Ikastetxe pribatuei egiten zaien proposamen hau osagarria da haurreskolen kontsortzioari egiten zaion diru ekarpenarekin eta hainbat udaletan dauden herri mailako haur eskolekin. Eta honela, bermatzen da haurreskolen sistemak izan behar duen bermea eta finanziazioa. Quiero destacar la aprobación de una convocatoria de ayudas dirigidas a los centros privados de enseñanza que ofrecen servicios de escuela infantil por un valor de 26,6 millones de euros. Esta propuesta del Departamento de Educación se viene a sumar a las aportaciones financieras que el Ejecutivo realiza al consorcio Haurreskolak y a las aportaciones que también se realizan a las instituciones gobernadas por los ayuntamientos o por los municipios y que prestan servicio en esta etapa escolar de las Haurreskolak. El Gobierno
ha manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de dos proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario EH Bildu, una sobre el derecho a saber euskera y la otra sobre la creación de una oficina anticorrupción. Con relación a las medidas que EH Bildu propone en su proposición sobre el derecho a saber euskera, el Gobierno considera que, además de tratarse de una iniciativa que ya se presentó en la legislatura pasada, en estos momentos existen múltiples compromisos, medidas e iniciativas adoptadas por el Gobierno en sus diferentes áreas, así como nuevos compromisos programáticos que, en opinión del Gobierno, dan respuesta a esta propuesta y que no hacen necesaria una proposición de ley que altere la situación actual. Gobernantza sailburu Olatz Garamendik proposatu du beraz, gaur goizeko Gobernu Kontseiluan, EH Bildu talde parlamentarioak aurkeztu duen lege proposamenaren eztabaidaren aurkako iritzia planteatzea. Jaurlaritzaren iritziz, EH Bilduk bere proposamenean adierazten dituen neurriak jasota daude neurria handi batean, gaur egun indarrean dauden arau eta neurri ezberdinetan, lehendik ere ezaguna da eta aurreko legegintzaldian eztabaidagai izan zen, naiz eta akordiotara iristeko aukerarik izan etzen, eta han proposatzen dira neurri batzuk gainera jasota daude gobernu programa, gaur Jaurlaritzak onartu duen gobernu programan bertan. Bigarren lege proposamena, kontrako irizpidea jaso duena Jaurlaritzaren partetik da ustelkeriaren kontrako bulegoa sortzeko EH Bilduk egindakoa. Eusko Jaurlaritzaren aburuz, Euskadik baditu indarrean tresna juridiko eta instituzionalak Euskal Administrazio publikoen gardentasuna sustatzeko eta ustelkeriari aurre egiteko. Gainera, Gobernuaren lege asmoen zerrendan jasota egongo da transparentzia legea onartzea agintaldi honetan, eta uste dugu horrek argi eta garbi adierazten duela Jaurlaritzak duen konpromisoa arlo honetan. Como les indicaba, el Consejo de Gobierno ha manifestado también su criterio desfavorable a la proposición de EH Bildu para la creación de una oficina contra la corrupción. El Gobierno considera que Euskadi ya cuenta con un dispositivo jurídico e institucional suficiente para impulsar la transparencia y para combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas. Es además intención del Gobierno incorporar a su calendario legislativo la Ley de Transparencia, que no fue posible aprobar en la legislatura pasada y que garantiza, de alguna manera, la voluntad de este Gobierno de seguir avanzando en el ámbito de la transparencia. Eta nire aipamenen artean, azkena, joan den ostiralean, Madrilen alarma egoeraren inguruan gertatutako egoeraren aurrean, jakinarazi nuen, gobernuaren izenean, lehendakariak txosten juridiko bat eskatu ziola gobernantza sailari eta bertako zerbitzu juridikoei, jakiteko Madrilen hartutako erabaki horrek ze ondorio izan zitzakeen, bai Madrilen eta bai beste autonomi erkidegoetan. Joan dan ostiralean eskatutako txostena da, tartean jaiegunak izan dira, eta daukaguna da behin-behineko testu bat, 2 egunetan egongo da redakzio betiko bat, eta redakzio zori daukagunean utziko dugu zuen esko. Baina bai aurreratu nahiko nituzke txostenak eskaintzen dituen lehenengo konklusio batzuko. Lehenengo izango litzake, gure zerbitzu juridikoek uste dute beharrezkoa dela, arlo honetan hartzen diren erabaki guztiek bermerik juridikorik handiena edukitzea. Eta hori gaur egun ikusten da, kasu batzuetan ez dagoela finkatuta, gobernu ezberdinek hartutako erabakiek modu ezberdineko erantzuna jaso dutelako justizia tribunalen partetik, Madrilen izan, Gaztela Leonen izan edo Aragonen izan. Beraz, argita garbi ikusten da berme juridiko horren premia. Gure zerbitzu juridikoen ustez gainera, onartzen diren neurriek, behar dute alde batetik, oinarri sendoa osasunaren eta zientziaren ikuspegitik. Eta behin, agindu bezala idatziak izan ondoren, uste dugu gure kasuan beharrezkoa dela
justizia auzitegiaren onespena. Kasu honetan Euskal Herriko Tribunal Gorenaren onespena. Horrela jokatu du Jaurlaritzak uda honetan zehar. Abuztuaren 19an onartu zen Osasun Sailaren agindua, justizia auzitegira bidali zen, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenera bidali zen, honen onespena izan zezan boletinean publikatu aurretik. Eta horrek eman dio bermea eta segurtasuna Jaurlaritzaren Osasun Sailak hartutako aginduari. Alarma estaduaren erabilerari berari dagokionez ere gure zerbitzu juridikoek ez dute postura hartzen alarma hori beharrezkoa den, alarma egoera hori beharrezkoa den edo ez den, baina bai esaten dute gaur egun indarrean dagoen lege organikoa eskutan hartuta, posible izango litzakela, alarma egoeraren ezarpena ez nahita nahi ez Espainiako gobernuak egin behar izatea, baizik eta bidea dagoela, kasu honetan autonomi erkidegoan agintari ordezkari denak ezarri dezan, izan daiteke Osasun Sailburua edo izan daiteke lehendakaria bera. Beraz, argi ikusten dugu, aurrerantzean bestelako erabakirik hartu beharko balitz, agintaritza, osasun agintaritza dela, ahalmena duena, proposamen horiek egiteko, bera dalako autoritate sanitarioa, eta beharrezko ikusten dute baita ere, zientzian eta osasun irizpideetan ongi oinarrituta dauden proposamen hauek, aldez aurretik justizia agintearen babesa edukitzea. Hori ikusten delako modu bakarra aurrera egiteko osasun publikoaren defentsan. Eta txosten juridikoek esaten dute beraz, orain arte egindako bideari jarraitu beharko litzaiokela autonomia erkidegoan. El viernes anuncié en nombre del Lehendakari que se había solicitado un informe jurídico a los servicios centrales del Gobierno para analizar las consecuencias que la declaración de estado de alarma para la Comunidad Autónoma de Madrid podían tener tanto para la Comunidad Autónoma Vasca como para otras comunidades. El documento que hoy ha presentado la consejera Olatz Garamendi es un documento cautelar, es un documento provisional y esperaremos a tener el documento íntegro y definitivo para hacerlo público. En cualquier caso, sí les adelanto algunas de las conclusiones preliminares de este borrador de informe que nos ha presentado la consejera de Gobernanza. La primera conclusión abunda en que las decisiones que las instituciones deban adoptar tienen que contar con la mayor seguridad jurídica posible. Y estamos constatando que, tratándose de propuestas o de decisiones que los diferentes gobiernos están adoptando aparentemente con criterios parecidos, sin embargo, están obteniendo una reacción o una contestación diferente por parte de los tribunales superiores de justicia. Prueba de ello son los diferentes pronunciamientos que han tenido los tribunales superiores de justicia de Aragón, Castilla y León o Madrid. El informe insiste en que las medidas que se adopten y que se puedan adoptar en el futuro deben contar, en primer lugar, con un imprescindible aval sanitario y científico, y que junto a ese aval es imprescindible una ratificación de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este es el procedimiento que se ha seguido en la comunidad autónoma, sobre todo a raíz de la orden aprobada por el Departamento de Salud del pasado 19 de agosto, que desde un punto de vista científico y sanitario estableció una serie de medidas debidamente justificadas y que previa a su publicación contó con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El informe no entra a valorar si era necesaria o no la aplicación del estado de alarma, pero sí indica que la aprobación de ese estado no conlleva necesariamente la centralización de su competencia. El informe insiste en que es posible, con la ley orgánica en vigor en la mano, delegar la aprobación de ese estado de alarma en la autoridad autonómica correspondiente, en la autoridad delegada correspondiente, que en nuestro caso podrían ser el propio Lehendakari o la consejera de Salud. Por tanto, insisto en que, en nuestro caso, el informe
considera que es el Departamento de Salud quien debe actuar como autoridad sanitaria, quien debe ir proponiendo las medidas que sean necesarias y que, con propuestas bien fundadas en la evidencia científica y sanitaria, estas propuestas deben ser sometidas a ratificación judicial para actuar con seguridad en la defensa y preservación de la salud pública. En nuestro caso, insisto y vuelvo a recordar, como hice el viernes pasado, que todas las decisiones que se han ido adoptando, básicamente me voy a referir a las últimas, que son las adoptadas en agosto, han sido objeto de una relación permanente entre las diferentes instituciones autonómicas, estatales y forales vascas, así como las de los ayuntamientos de las capitales, donde se han coordinado y se han conocido. Las decisiones que hemos ido adoptando han sido también trabajadas en todo momento con el Ministerio de Sanidad del Gobierno español. Han contado con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se han aplicado después a través de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial del País Vasco. Las demás decisiones del Consejo están recogidas en el informe semanal que se les entrega, por lo tanto queda ahora a su disposición para contestar las preguntas que me quieran plantear. Eskerrik asko. Sobre este último punto, usted ha dicho que la declaración de emergencia sanitaria contó con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La declaración de emergencia sanitaria fue una decisión del Lehendakari. En el órgano de coordinación del LABI, que es el órgano de seguimiento de esta emergencia sanitaria, fueron conocidas y planteadas las diferentes medidas que se han adoptado este verano, que tomaron forma en una orden del Departamento de Salud y que fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Sabe decir que fueron ratificadas las medidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? ¿En qué pronunciamiento? Porque no ha habido ninguna sentencia. Lo que hubo fue una sentencia previa, que es donde una consulta informal, con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Sala Contencioso Administrativa. Entonces, lo que están defendiendo es, efectivamente, que ante una hipótesis al futuro se haga también esa consulta previa con el Tribunal Superior. Eta zerbitzu juridikoen arabera orduan, justiziak ezingo luke atzera bota osasun... Ez dut hori esan. Informe juridikoak esaten du indarrean jartzeko behar duela justizia agintearen ratifikazioa, bera izango litzakelako azkenean kompetentzia duen organoa. Eta horrek ematen diolako babesa eta segurtasuna onartzen diren neurriei. Consulta informal suple a una sentencia que pueda llegar a posteriori que tumbe esas... Bueno, pues ya lo veremos. De momento, lo que está en vigor es la orden del pasado 19 de agosto y que yo sepa, no hemos tenido ningún incidente, ni previo ni posterior. Orduan, bidea litzateke justiziarekin kontsulta egin, gero osasun sailburuak irizpide sanitarioetan oinarrituta, neurri batzuk proposatu, eta osasun sailburua berak edo lehendakariak alarma egoera ezarrezake, emergentzia egoera edo ze... Ez dugu hauzitan jarri alarma egoera behar den edo ez, hori kasuan ikusiko da. Txostenak egiten du alarma egoera ezartzeari buruzko azterketa bat. Eta esaten du, beharrezkoa izango balitz alarma egoera ezartzea, hori lehendakariak berak egin dezakela autoritate delegatu bezala. Hori da gauza bat. Eta bigarrenez, txostenak egiten duena da, aztertu zer gertatu den eta nola gertatu beharko lukeen. Eta orduan adibide bezala, ipintzen dugu joan den abuztuan gertatu zena. Ze gertatu zen abuztuan. Lehenengo, labin, alegia, Jaurlaritza, foru aldundiak, udaletako alkateak, Eudeleko presidentea, Espainiako gobernuaren ordezkaria elkartzen dituen foro horretan komentatu ziren Jaurlaritzaren ustez ezarri behartzeran neurri berriak. Hoiek ezagututa, osasun sailak forma eman zien agindu biei, egon zen aldez aurreko konsulta bat jakiteko justiziak onetsiko zituen edo ez, eta onespen horrekin publikatu ziren boletinean osasun agindu bat bezala. Dándole un poquito la vuelta al argumento sobre esta segunda cuestión, sobre lo del estado de alarma, a ver si lo he entendido bien. O sea, en la hipótesis de que se volviera a decretar un estado de alarma,
en ningún caso, en este caso el presidente Sánchez sería quien volvería a dar órdenes, vamos a decirlo así, a Euskadi, sino que directamente sería el Lehendakari quien tendría el mando, es que no sé si llamarlo mando único, no sé si es un término correcto. Bueno, en principio no se contempla el establecimiento de un estado de alarma en Euskadi. El informe jurídico no entra a valorar si en Madrid era necesario o no ese estado de alarma. Lo que sí hace es una valoración de la forma en que se ha adoptado y concluye que no necesariamente tiene que ser el presidente del Gobierno español quien lo establezca, que también cabe la posibilidad, con la ley orgánica en la mano, de que sea una autoridad delegada, que en este caso podría ser el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, quien establezca ese estado de alarma. Correcto, pero esta opción, quiere decir que esta conclusión no altera el procedimiento que existía y que tuvo en sus manos la Comunidad de Madrid, que pudo... ¿Qué diferencia con respecto...? Que no valore lo que ha sucedido en la Comunidad Autónoma de Madrid. Con respecto a lo que sabíamos, ¿qué diferencia les ha aportado estas primeras conclusiones del informe? Bueno, pues... Entiendo que ustedes tenían en sus manos ya la herramienta jurídica para poder declarar o solicitar la declaración del estado de alarma, ¿no? Bueno, pues el informe jurídico concluye que se considera idónea la estrategia que se ha seguido en la comunidad autónoma con respecto a la adopción de medidas especiales para hacer frente al contagio del COVID. Cuando iba la consulta al Tribunal Superior de Justicia, cuando se presentaron las medidas, inicialmente se hablaba de una obligatoriedad o de una prohibición de no hacer reuniones de más de 10 personas. En la redacción definitiva pasó a recomendación. Quería saber si ese trámite de consulta con el Tribunal Superior de Justicia fue lo que motivó ese cambio de obligatoriedad a recomendación. No les sé contestar, desconozco ese detalle. ¿Ha habido algún aspecto en la pregunta anterior que no haya quedado claro? No lo habíamos entendido cuando ha dicho lo de idónea la estrategia sí que se ha seguido en la Comunidad Autónoma Vasca con respecto a la orden aprobada el 19 de agosto en Euskadi. En Euskadi. La respuesta que me ha dado, pero la pregunta era en otro sentido, es si realmente las conclusiones de... Bueno, estas primeras conclusiones le han dado al Gobierno algún tipo de herramienta o de posicionamiento jurídico que le permita alterar lo que tenía planteado o lo que está contemplado. No, como le digo, los servicios jurídicos consideran idónea la actuación que estamos teniendo y nos reafirmamos y nos ratificamos en que esa debe ser la norma de actuación también en el futuro. ¿Qué pasa? Por una coordinación absoluta entre las diferentes instituciones, por una colaboración y una comunicación permanente para analizar si hacen falta o no nuevas decisiones y, en el caso de que sean necesarias, deben ser compartidas, analizadas y ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esa ha sido la línea de actuación de las instituciones vascas y nos ratificamos en esa línea para hipotéticos escenarios que se puedan producir en el futuro. Es la línea en la que el Gobierno y las instituciones vascas vamos a trabajar. Eta justiziak kasu horretan zerbait proposatuta ezezkoa emango balu? Gertatuko balitz, gertatzen denean aztertuko dugu. No se pidió tras lo ocurrido en Madrid. No sé si temen que el Gobierno central pueda establecer en algún momento un estado de alarma en Euskadi y si creen que realmente debería haber delegado en la Comunidad de Madrid esta declaración. No voy a hacer ningún comentario sobre la situación de Madrid. Me van a permitir que como Gobierno nos ratifiquemos en una línea de trabajo que se ha mantenido desde que comenzó la pandemia en marzo y que hemos llevado a la práctica, especialmente después de que comenzara la desescalada, este verano, primero con medidas positivas y luego con medidas más restrictivas, cuando ha hecho falta. ¿Tienen temor a que pueda aplicarse un estado de alarma aquí después de lo ocurrido en Madrid? Le voy a dar ese titular. Ikusita neurri murriztaileagoak edo pentsatzen ari da, ikusita Nafarroan inguru guztia blindatzen ari dela, hemen Euskadin, edo oraindik datuak nahiko egonkor, baina kontagioak kutsakerak gora doaz. Bueno, batetik etengabe Jaurlaritzako jakitunak eta adituak mundura begira daude ikusteko zer gertatzen den
eta momentu honetan mundu mailan eta Europa mailan ikusten den egoerak larritasun bat adierazten du. Ez dugu ikusten beraz inon hobekuntza nabaririk eta bai kezka COVID pandemia honek duen indarraldi edo agerraldi berri honen aurrean. Erakundeoi dagokigu erabakiak hartzea eta neurriak proposatzea. Eta neurri horiek askotan badakigu gainera jendearen askatasuna mugatu egiten dutela eta eskastu egiten dutela. Baina beharrezkoak direlako onartzen dira. Erakundei dagokigu erabaki horiek proposatu eta hartzea, eta herritar guztioi dagokigu neurri horiek betetzea eta betetzat ematea. Eta gogoratu nahiko nuke joan den uda ezkeroztik osasun larritasun egoera batean gaudela. Eta jarraitzen dugula emergentzia sanitaria edo osasun larritasun egoera batean. Eta horrek esaten digu erakundeoi mantendu behar ditugula hartuta dauzkagun neurriak eta herritar bezala danok bete behar ditugula. Gehiago ez? Aurreko astean bizi berri plana ekarri nuen hemen eskutan eta erakutsi nizuen eszenario ezberdinak dauzkagula marraztuta eta horietako bakoitzaren arabera eta ikusita zer garapen eta ze evoluzio duen osasun egoerak hartu behar badira neurri berriak hartuko dira. Bai egoera laguntzeko edo bai egoera gehiago estutzeko. O sea, se tomarán si son necesarias, pero de momento se mantienen, ha comentado. Sí, de momento estamos en el mismo escenario que comentamos la semana pasada y que estaba recogido en el plan Bizi Berri Bi. Pero, si me permite insistir, no debemos olvidar que nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria que estaba provocada por un nivel de contagio alto entre los ciudadanos de nuestra comunidad y estamos muy pendientes de la evolución que los contagios están teniendo tanto en otras comunidades autónomas del Estado español como en toda Europa y en otros lugares del mundo. Y el mensaje permanente de todas las autoridades sanitarias es que debemos preservar la seguridad y la salud, siendo respetuosos con las medidas que en cada momento se establezcan como las más oportunas para hacer frente al contagio y a la pandemia. Sobre la situación de Navarra decía que estamos pendientes, no sé si están especialmente preocupados, si el Lehendakari se ha puesto en contacto con la presidenta Chivite y si en ese sentido se maneja tomar o adoptar algún tipo de medida. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, está en contacto permanente con la consejera de Salud del Gobierno de Navarra porque las dos instituciones, los dos gobiernos, consideran imprescindible tener la información más detallada de lo que está sucediendo. Nadie se esperaba esta situación que está viviendo ahora Navarra. Nadie sabe cómo se van a desarrollar cómo se va a desarrollar el contagio y el desarrollo de la enfermedad en otros ámbitos, tampoco en el nuestro, y eso exige una relación y una colaboración permanente para contrastar la información de la que se dispone y, en la medida de lo posible, coordinar todas las decisiones. Yo le quería preguntar por Andoni Aldekoa. ¿Qué méritos han encontrado en Andoni Aldekoa para proponerle para la dirección de ITV? Bueno, pues tanto la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco como la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi han considerado que la propuesta que ha realizado el Lehendakari Urkullu para nombrar a Andoni Aldekoa director general de ITV es una buena propuesta. La ley en vigor indica que es necesaria la mayoría absoluta de la Cámara Vasca para su nombramiento. La propuesta que hace el Gobierno en nombre del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco hace posible esa mayoría en el Parlamento y consideramos que sus méritos profesionales dan al señor Aldekoa pues las garantías que necesita para poder desarrollar su nueva tarea en las mejores condiciones. Eta oposiziotik egindako kritikak nola hartu ditugun Jaurlaritzak?
Ez goaz eztabaida publikorik egitera Jaurlaritzatik oposizioarekin. Gai honek bere eztabaida eta bozketa izango du Eusko Legebiltzarrean eta defendituko du alderdi bakoitzak bere iritzia eta bere jarrera. Transferentzien inguruan ez dakit dagoen berririk, harremanik izan den, izatekotan bilera bat zan aurreko astean, honetan, hortxe, ez dakite ondan. Lehen ostiralean harreman bat izan zen Espainiako Darias ministroaren eta Jaurlaritzako Garamendi sailburuaren artean, eta bertan Espainiako gobernuaren ordezkariak adierazi zion gure sailburuari, bere asmoa dela hilabetea bukatu aurretik egutegiaren berri ematea. Alde batetik lehendik pendiente dauden gaiak bilduko dituena, eta bestetik gutxieneko diru sarrera ere bere baitan hartuko duena. Eta horrez gaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko.